Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo les saluda el Padre Byron. Espero que se encuentren muy bien. Recientemente publiqué y compartí en las redes sociales un video sobre la importancia del director espiritual. Y hoy día quisiera responder a las preguntas que ustedes han hecho reaccionando a este video. Las preguntas me parecen muy oportunas y aquí están las respuestas. ¿Cuál es el sentido de la dirección espiritual? Partiendo de la premisa que dos son mejor que uno, así también nos lo dice la Sagrada Escritura, podemos decir que justamente la dirección espiritual hace que la persona no esté solita buscando soluciones, no esté solita buscando un camino para llegar a Dios, no esté solita discerniendo el camino para llegar a la santidad, sino que haya alguien que conozca esta vida espiritual, que tenga ciencia. Justamente ya veremos los 3 requisitos importantes para que alguien sea un director espiritual. Entonces, la dirección espiritual previene, sana, conduce y hace llegar a la meta, la cual podemos resumirla con San Juan de la Cruz, que es la santidad. ¿Cuáles son las características que debe tener un director espiritual? Siguiendo la recomendación de San Francisco de Sales, debemos decir lo siguiente. Primero, que tenga caridad. Segundo, que tenga prudencia. Y tercero, que tenga ciencia. Caridad para que esté disponible a cuando la otra persona lo necesite y él entonces no decir ahora no tengo tiempo, ahora no puedo hacer esto de acá y acá y acá, y luego se interrumpen fatalmente las direcciones espirituales, sino que tiene que tener mucha caridad para estar siempre presto a ayudar. Segundo, hemos dicho también la prudencia, es decir, que tiene que ser una persona madura y como padre espiritual debe ser equilibrado. No puede ser que vaya solamente a la dirección espiritual para conversar, para reír, como si fuese solamente algo de amigos, o solamente para consolar y ser un sostén puramente humano, desviando el sentido de la dirección, porque no es que ellos se encuentren con uno, sino que se encuentren con Dios. Y por último, la ciencia. San Juan de la Cruz dice que esto es de lo más importante. Él debe tener el conocimiento suficiente para dirigir a las almas. Y quizá alguno se sorprende porque no hemos mencionado la santidad. Y es que ser santo no es un requisito para ser director espiritual. Porque más importa que esté disponible, que se presente como lo que es equilibradamente un padre y que tenga la ciencia suficiente para luego dirigir a la otra persona. Puede tener mucha santidad, pero si no puede luego eso traducirlo en palabras y comunicarlo al otro, no sirve de nada. Quizá no puede tener mucha santidad, pero puede tener el conocimiento que te va a servir justamente para solucionar o para avanzar en el camino, para discernir la voluntad de Dios y para llegar a la santidad. ¿Solamente pueden ser los sacerdotes directores espirituales? Pues no. Más bien en la Edad Media los que se dedicaban a esto concretamente eran los monjes. Y entonces esto también luego se ha, expandido a los sacerdotes y también a los laicos, siempre y cuando tengan lo que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, siempre se recomienda que sea un sacerdote, porque él además tiene la gracia de estado por el sacramento del orden, con el cual en su alma sacerdotal actúa de una forma preeminente la persona de Cristo en su función de regir, de santificar y de enseñar. ¿Cómo discernir al elegir a una persona para que sea mi director espiritual? Además de lo que ya hemos mencionado antes, que debe tener esas características el director espiritual, yo pudiese mencionar 2 cosas más. Que tenga una edad ya madura, que no sea un sacerdote joven que tiene quizá las ínfulas de ser demasiado espiritual y que aún no se da cuenta de las miserias que todavía va cargando. Eso nos suele pasar a nosotros los más jovencitos y por ello es más recomendable que se haga con un sacerdote ya de cierta edad. Y segundo, que en esta persona yo no encuentre tanto una conexión de amistad, una conexión humana, sino que realmente encuentre en él la suficiente confianza para decir mis cosas, pero a la vez la suficiente lejanía y respeto, con lo cual se producirá una verdadera dirección espiritual y no solamente una reunión de 2 amigos. ¿Cada qué tiempo debo acudir a mi director espiritual? Pues normalmente se recomienda que sea una vez al mes, pero obviamente también puede ser después o puede ser antes,
dependiendo de cómo estén llevando la dirección espiritual. Allí deben discernir entre los dos para calcular el tiempo de cada encuentro. ¿Por qué asuntos debo acudir a mi director espiritual? Primero, digamos que no es para buscar consuelo. Eso es importante, eso lo recalca Santa Teresa de Ávila. Tampoco es para aprender algo, como si voy a formarme en algo, ¿no? Y tampoco es solamente para conversar de mis cosas, sino que yo voy al director espiritual por dos cosas sobre todo. Primero, para discernir la voluntad de Dios en mi vida concreta, en situaciones concretas. Y segundo, para enrumbar mi vida realmente en un camino serio hacia la santidad. ¿Solo está permitido tener un director espiritual? Pues no. Uno puede tener algunos directores espirituales, pero eso también tiene que ser justamente en discernimiento con el primer director espiritual que uno tenga, para ver si es que esto es conveniente. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta tenía a lo largo de su vida entre 1 y 3 directores espirituales, ¿no? El gran santo Romero, Monseñor Romero, mártir, él también tenía un par de directores espirituales. ¿Se puede hacer dirección espiritual en grupo? Pues no. Eso más bien sería una especie de charla, una especie de reunión para compartir algún tema, quizá inquietudes personales, por supuesto. Habrá un tipo allí de dirección, pero no es propiamente dirección espiritual, puesto que lo que hace justamente que sea una dirección espiritual es que es algo personal. Y además la persona tiene que tener la actitud de obediencia y entonces tiene que hacer lo que el sacerdote diga. Y luego entonces hablar de una obediencia grupal, pues eso no tiene sentido, ¿no? Justamente las recomendaciones del sacerdote van a ser personales, porque cada una de las personas necesita algo distinto. No hay dos almas iguales. Personas en las mismas circunstancias muchas veces necesitan consejos distintos. Y por último, ¿qué pasa si no tengo un director espiritual, si no lo encuentro? Esta pregunta ya la respondió hace muchísimo tiempo San Juan de la Cruz, y él decía: ora mucho hasta que el Señor te conceda un director espiritual, y mientras no lo tienes, el Espíritu Santo va a ser tu acompañante. Con ello va a ser posible, por supuesto, encontrar la voluntad de Dios, por supuesto, llegar a la santidad. Espero que esas respuestas les hayan servido de mucho. Y antes de darles la bendición, solamente decirles que no se olviden de compartir, de comentar, de darle me gusta, de enviar este video a los grupos de WhatsApp, de Facebook que tengan. Esto ayuda muchísimo a la evangelización en las redes sociales. Ahora sí, dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.